Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan, nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí listos con un tema que preparé para esta tarde, en donde pienso que podemos sacarle provecho a los tiempos difíciles que enfrentamos en algún momento en esta vida. Y bueno, espero que pues sea de utilidad para los oyentes. Lo he titulado El propósito de los tiempos difíciles. Y pues hemos visto que las crisis, estos tiempos difíciles, muchas veces se ilustran como un desierto, como un lugar donde la vida no es fácil. Si hablamos de un desierto, pues la temperatura es extrema, de día hace mucho calor y de noche hace mucho frío, y hay muy pocos recursos para la sobrevivencia. En particular, pues escasea el agua básica para la vida. Y vemos que los habitantes de un desierto, las plantas y los animalitos, se defienden. Es un medio hostil donde sea animal o sea planta, pues se defienden las plantas, pues todas producen espinas, con ello tratando de proteger el agua que mucha o poca que puedan acumular. Y pues muchos animales ahí son ponzoñosos, tienen veneno, pican. Y en general el desierto es un terreno hostil donde todo el mundo se defiende de todo el mundo. Y se ha utilizado mucho hacer la analogía de un desierto con tiempos difíciles en nuestra vida, donde hay escasez, donde las cosas son difíciles, donde enfrentamos hostilidad. Y eso me pareció interesante, hablar de esos tiempos difíciles de acuerdo a lo que la narrativa bíblica pues nos enseña de un desierto, ¿verdad? No es un lugar geográfico, un lugar físico simplemente con condiciones difíciles, sino también es un escenario espiritual donde Dios moldea el corazón de las personas, donde Dios pone a prueba y también donde Dios revela su propósito para nuestras vidas. Así es que una situación puede ser muy difícil, podemos estar pasando por un desierto, pero pues tiene sus ventajas, como ya lo dije, es el donde moldea Dios el corazón, donde nos prueba qué hay en nuestro corazón y donde nos da una revelación de lo que Él quiere de nuestra vida. Y por eso quiero hablar de este tema en esta tarde. Particularmente voy a utilizar las experiencias del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, la experiencia de Agar, la esclava egipcia, cuando huyó de su ama Sarai y se fue al desierto. Y desde luego, para ser congruentes con el segmento de esta tarde, Caminando con Jesús, pues voy a hablar de Jesús cuando fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Entonces, pues todo ello me gustaría hacerlo porque a través de la visión espiritual que nos marca la Biblia, pues en el desierto es un lugar donde se lleva a cabo un proceso divino para llevarnos a un nuevo nivel de fe y a un nuevo nivel de dependencia de Dios. Y si tú en este momento o en el momento en que veas esta transmisión, te identificas por estar pasando por momentos difíciles, pues pon atención porque no olvides que en esas crisis Dios nos abre mucho el entendimiento y nos muestra mucho su propósito. Así es que un desierto o un tiempo difícil es parte de un proceso divino para llevarnos, como dije, a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de obediencia, a un nuevo nivel de dependencia de Dios. Y si nosotros comenzamos a ver lo que dice la Biblia acerca del desierto, pues si vemos cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, esto lo podemos leer en el libro de Éxodo, en particular voy a utilizar el capítulo 13 del libro de Éxodo, y ahí nos habla, dice, cuando el faraón liberó a los israelitas,
Dios no los llevó por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto, porque pensó, si van por ahí, van a tener que enfrentar una batalla y eso puede hacerles cambiar de idea y regresar a Egipto. Entonces, lo que llama la atención, porque el mismo libro de Éxodo nos dice que el tiempo que se hacía desde la salida de Egipto hasta el destino de los israelitas eran 11 días, pero como sabemos, ellos vagaron por 40 años en el desierto y Dios estaba plenamente consciente de ello. Dice que no los llevó por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el más corto, porque pensó que pues era muy temprano para que ellos se expusieran a una guerra con los filisteos. Y a veces el caminar por el desierto es un proceso de preparación para enfrentarnos a situaciones que no estamos preparados o formados por Dios. En este caso, Dios no llevó a Israel por el camino más corto, sino lo hizo caminar por el desierto. Dios no siempre nos lleva por el camino más rápido, por el camino más corto, aunque quisiéramos, ¿verdad? Con las cosas que queremos, quisiéramos que sucedieran ya, pero Dios no siempre nos lleva por ese camino rápido o por el camino corto, pero sí nos lleva siempre por el camino correcto. Y esa es la confianza que tenemos en Dios, que Él siempre nos hace caminar por el camino correcto y eso implica que pues vamos a enfrentar momentos difíciles o tiempos desérticos, donde a través de esa experiencia pues Dios va a formar nuestra vida. Así que el pueblo de Israel pues aprendió a depender de Dios en medio de ese desierto, aprendió a ver el poder de Dios, el poder sobrenatural para darles pan del cielo, el maná, y cada día Dios les enviaba el pan del cielo para el sustento de ellos. Vieron cómo Dios les dio agua de la roca, cómo salía agua de la roca, cómo Dios cuidaba de ellos en el día con una nube y en la noche con una columna de fuego que les guiaba. Y fue un lugar, ese desierto, donde Dios se reveló al pueblo de Israel como un proveedor, como un guía y como su protector. Así es que no siempre vamos por el camino más pavimentado y el camino más rápido y más corto, por la mejor autopista, pero sí con Dios siempre vamos por el camino correcto. Dios nos hace rodear, nos forma algo en nosotros, nos prepara para lo que viene y a veces hay cosas en nuestra vida que vienen por delante de las que ni imaginamos que son un buen propósito de Dios para nuestra vida, pero necesitamos ser formados para poder enfrentar situaciones de más reto en un futuro. Pero Dios sí lo sabe y nos hace caminar a veces por situaciones y nos hace pasar por tiempos difíciles en nuestra vida. Y cuando Dios estableció al pueblo de Israel en la tierra prometida, podemos leer en el capítulo 8 de Deuteronomio el propósito por el que Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto. En Deuteronomio 8, a partir del versículo 2, podemos ver lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Le dice, recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Dice, para enseñarte a ser humilde, para ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Y cuando yo leo esto, veo que el propósito para el pueblo de Israel de haber caminado con muchas carencias y muchas penalidades en un desierto hostil, pues era un campo de formación de Dios para formar una gran nación como lo es la nación de Israel. Y le dice Dios cuando ya lo establece en la tierra prometida, el Señor tu Dios te guió durante estos 40 años en el desierto para enseñarte a que seas humilde, para ponerte a prueba y para saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Y eso es lo que hace de nosotros una situación difícil. En realidad, una situación difícil revela quiénes somos nosotros y cuál es nuestro compromiso con Dios. Porque como sabemos, cuando todo va bien, pues no somos demandados o requeridos en
toda nuestra capacidad y no sale todo lo que hay adentro de nosotros, pero cuando somos exprimidos en tiempos difíciles, en un desierto, ahí sí se ve lo que traemos dentro de nosotros. Y Dios continúa diciéndole al pueblo de Israel, dice, Él te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te dio a comer maná que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Y esa es la dependencia que tenemos de Dios, que muchas veces estamos enfocados, pues sí, en lo material, en el sustento diario, en la provisión, en los bienes, pero Dios hizo pasar al pueblo de Israel por el desierto para enseñarle que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es muy importante para que una persona sea firme en su fe en Dios, el saber que no todo es lo material, que también hay el pan espiritual que es necesario para nuestra vida y para saber que de una o de otra forma nosotros dependemos de Dios. Y aunque son tiempos difíciles, el caminar por un desierto, Dios tiene cuidado de que no seamos probados más allá de lo que podemos resistir. Y Dios le dice al pueblo de Israel, tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante esos 40 años. Por eso recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre a su hijo. ¡Wow! Entonces un desierto o un tiempo difícil es un campo de entrenamiento donde Dios nos educa y nos corrige, como un papá corrige a un hijo a quien está formando. Y continúa diciendo este pasaje de Deuteronomio 8. Dice, Deuteronomio 8, estoy leyendo ahorita el versículo 15, dice, Él es quien te guió en este desierto grande y terrible, lleno de serpientes y escorpiones venenosos, en una tierra seca donde no había agua, y Él es quien hizo salir agua de la roca sólida para ti. Y termina diciendo esta parte de la escritura, dice, más bien recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así como lo está haciendo hoy el pacto que les prometió a tus antepasados. Y Dios previene al pueblo de Israel, le dice, ten cuidado de no decirte a ti mismo, mi fuerza y mi propio poder me han obtenido esta riqueza para mí. Y el caminar por un desierto nos hace conscientes de quién es Dios en nuestra vida. Nos quita la vanidad, nos hace humildes. Sin tiempos difíciles o tiempos de prueba o sin caminar por un desierto, podríamos pensar que las bendiciones que Dios trae a nuestra vida son por nuestro propio mérito, porque nosotros hemos hecho el esfuerzo para ganarlas. Pero a veces por eso es necesario pasar por un desierto para poder entender y aprender lo que Dios quiere formar en nosotros. Así es que el desierto, pues entonces es un lugar donde Dios nos lleva para que podamos ser formados, para que podamos depender de Él y podamos ser humildes. Pero también el desierto puede ser un lugar de revelación. Ahí, en un lugar donde pudiese parecer que no hay esperanza, donde parecería que no hay muchas posibilidades de un futuro, ahí Dios se revela. Y por eso el siguiente ejemplo bíblico que quiero poner acerca de el caminar por un desierto es de la esclava egipcia de Agar, la esclava de Sarai, la esposa de Abraham, porque el capítulo 16 del libro de Génesis, pues nos cuenta cómo eh, Sarai empezó a tener molestias con su esclava Agar porque ella estaba esperando un bebé de Abraham. Cuando misma Sarai había propiciado esa situación, ahora estaba enojada porque pues tenía celos y se sentía mal porque su esclava esperaba un bebé de su esposo que ella no le había podido dar. Así es que la empezó a tratar mal y debe haber sido una situación muy difícil para esta esclava Agar, que prefirió huir al desierto, a un lugar sin futuro, como mujer embarazada, sola, y prefirió huir al desierto. Debe haber sido muy difícil su situación en la casa de Sarai, de cómo la trataban. Pero este capítulo 16 de Génesis nos habla
cómo un ángel del Señor encontró a Agar en el desierto y dice que la encontró cerca de una fuente de agua que está camino al sur, así lo narra la Biblia. Y este ángel le dijo a Agar, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella respondió, estoy huyendo de mi señora Sarai. Y el ángel le dijo, eh, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Entonces, debe haber sido una situación difícil para Agar, de haber huido de una situación insostenible por maltrato al desierto, donde era un lugar inhabitable, y tiene la revelación del ángel del Señor que le dice, ¿a dónde vas? Regresa y sométete. Y creo que eso fue una prueba muy grande de obediencia y de humildad para Agar, el después de haber huido como esclava, regresar con posibilidades de un castigo muy severo por haber huido, porque prácticamente los amos eran dueños de la vida de sus esclavos. Y el ángel le dice, regresa y sométete. Y también le dice el ángel una profecía, le dijo, voy a multiplicar a tus hijos grandemente, tantos que no podrán contarse. Y también le dijo el ángel, ahora que estás embarazada, darás a luz un hijo que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Y este Ismael será tan libre como un asno salvaje, luchará contra todo el mundo y todo el mundo luchará contra él y vivirá en desacuerdo con todos sus hermanos. Bueno, pues como sabemos de Ismael descienden todos los árabes y también Dios le hace una promesa a esta esclava Agar por llevar en el vientre un hijo de Abraham. Dios ya había hecho una promesa a Abraham de darle, de ser padre de naciones y de grandes multitudes, y Dios sostuvo esa promesa y se la hace saber a Agar. Se la revela en ese desierto, en ese lugar sin esperanza donde había huido la esclava. Dios le da una visión de futuro y le dice, de ese hijo que llevas en el vientre se va a llamar Ismael, y de Ismael voy a ser una gran nación, y el carácter de Ismael será salvaje, luchará contra todo mundo luchará contra él, y vivirá en desacuerdo con sus hermanos. Y dice aquí, como el Señor le había hablado, pues ella le puso por nombre, tú eres el Dios que me ve. Y porque en medio de esa crisis, de ese momento difícil que estaba pasando Agar, en medio de ese lugar inhóspito que era el desierto, pues Dios lo utilizó para revelarse a Sarai y por eso, a Agar, perdón, y por eso Agar pues lo llamó el Roy, el Dios que me ve, porque dijo, en realidad he visto aquí a aquel que me ve. Y qué maravilloso suena, ¿verdad? Que en una situación de crisis en nuestra vida sea un momento donde la presencia de Dios se hace más patente y nos consuela mostrándonos cuál es su propósito por el que estamos pasando por esa situación. Y le dice, regresa, y ella obedeció al final. Y bueno, continuó la historia, pero el punto que quiero resaltar es a esta esclava Agar huyendo en el desierto sin esperanza de un futuro, pero ahí ve a Dios y ahí Dios le revela el propósito que tenía para ella y para su descendencia. Entonces, huyendo de ese dolor, pues encuentran a Dios en el desierto y Dios la conoce, le llama por su nombre, le dice Agar, esclava de Sarai. Dios la conocía perfectamente. Tal vez ella como esclava se sentía que ni el nombre de ella conocían, se sentía invisible probablemente por ser esclava y de otro país, pero Dios la conocía por nombre y por el trabajo que desempeñaba y a la familia que servía. Y ahí ella lo conoció, ahí ella supo que Dios la ve por más insignificante que ella se pudiese haber sentido. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que ese desierto, ese lugar que no se antoja, pues fue el lugar donde ella recibió las promesas de Dios para su hijo. Y no debemos olvidar esto, porque a veces cuando estamos solos, cuando estamos huyendo de situaciones que nos lastiman, Dios nos ve y nos habla y nos hace saber su propósito y nos hace saber que hay esperanza y nos hace saber que hay un futuro y que Él está ahí en medio de esa dificultad, en medio de ese desierto.
Y bueno, pues ya vimos el propósito de Dios de llevar al pueblo de Israel al desierto y a esta esclava Agar cuando llegó al desierto. Pero ahora vamos a ver a Jesucristo, que es nuestro tema central en este segmento. Pues Jesús, cuando nació, pues no fue llevado a un palacio, ni a un templo, ni a un jardín. Cuando él nació en un establo, en un pesebre, y cuando empezó su ministerio, años más adelante, pues después de ser bautizado, Jesús precisamente fue llevado al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. O sea, no solo el desierto es un lugar difícil, sino que además Jesús estuvo ahí para ayunar muchos días, 40. Y ahí, pues en ese desierto, el que a veces estemos en un desierto, como es el caso de Jesús, pues no es un error, un olvido o una equivocación de Dios, sino es un momento, una estación necesaria que nos pone a prueba y que nos purifica y que nos prepara para lo que viene. Porque las características que mencioné al principio del desierto, ¿no? Por ejemplo, mencioné que en el desierto no hay agua fácilmente y pues en las escrituras el agua representa la presencia y el consuelo y la palabra de Dios. Y a veces tenemos desiertos, pasamos por momentos secos donde no sentimos ni siquiera ganas de leer la Biblia, no sentimos ganas de orar, no nos nace adorar de la preocupación y angustia que tenemos, no fluye nuestro espíritu y nuestra alma, aunque aunque necesita ser saciada por esa agua de vida. Entonces, Jesús nos recuerda el pasaje de Éxodo, ¿verdad? Cuando lo tentó el diablo y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y un desierto, pues puede significar esa escasez de agua, esa falta de ganas de acercarnos a Dios a través de su palabra, pero es un lugar donde también Dios sacia nuestra sed. El clima en el desierto, decía yo, es caliente de día, muy caliente y frío de noche. Entonces hay extremos que pasan de un clima a otro y todo eso pues afecta nuestro ser, nos incomodan los extremos, pero vemos que cuando Jesús fue llevado al desierto, pues él enfrentó el calor, que podríamos equipararlo con la prueba, y experimentó el frío, que podríamos compararlo con la frialdad del abandono, de estar solo ahí. Pero Jesús no perdió su identidad ni su propósito en medio de todo eso. Y un desierto o un tiempo difícil puede agotar tu cuerpo o nos puede desgastar incluso anímica y físicamente, pero puede fortalecer nuestro carácter y nuestra fe, que eso es lo principal y sobre lo que Dios trabaja. Así es que podemos tener desgastes en alguna parte de nuestro ser, pero lo principal es que espiritualmente Dios nos está formando y nos está revelando su propósito. Así es que, pues el desierto trae sus beneficios, trae dolor, sí, pero trae sus beneficios, ¿verdad? Como su nombre lo dice, pues el desierto es un lugar solitario. Jesús estuvo solo, no estaba su familia, no estaban sus discípulos, no había las multitudes que posteriormente lo iban a seguir. Solo estaba él, su humanidad, pero sí estaba presente el enemigo de Dios, como que lo agarró solo, ¿verdad? Como a veces nos pasa en los problemas, que nos aislamos y ahí es donde el enemigo nos quiere atormentar, porque nos ve así, en esa soledad, como en un desierto. No hay mucho ruido, no hay muchas voces en ese desierto, pero la voz que sí permanece es la voz de Dios, a la que podemos escuchar mejor precisamente porque no hay ningún otro ruido o actividad que nos distraiga. Y bueno, comenté en la introducción que las plantitas tienen espina, los animales pican, tienen veneno, y así es, la mayoría de las plantas tienen espinas y muchos animales son venenosos en el desierto para defenderse de los ataques de uno y otro.
y se parece mucho a la vida. Cuando atravesamos un desierto espiritual, hay críticas, hay palabras que hieren, hay relaciones tóxicas, hay tentaciones peligrosas, todo nos sucede cuando pasamos por un desierto, pero pues el que nos sustenta es Dios y en el caso de Jesús, hasta a sus ángeles le mandó para que lo confortaran cuando Jesús terminó de resistir esas tentaciones, ¿verdad? Así es que, por lo que hemos hablado del desierto, es un lugar muy hostil, pero no es un lugar eterno, donde Dios nos quiera tener ahí todo el tiempo, porque no es el propósito de Dios. Nadie vive permanentemente en el desierto, solo es un lugar temporal, no es nuestro destino. Y a veces el mismo espíritu nos lleva a un lugar incómodo para poder fortalecer nuestra identidad y nuestro propósito. Y aquí en este caso, pues Jesús fue tentado, pero también fue afirmado como hijo de Dios y venció ahí al enemigo con la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús tuvo esa victoria sobre Satanás, sobre esas tentaciones, pues salió del desierto con poder del Espíritu, como dice Lucas 14. Dice Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu. Después de ese proceso en el desierto, pues estaba lleno del poder del Espíritu. Dice, y toda la gente de esa región hablaba muy bien de él. Pues ya después de haber enfrentado esa crisis en ese desierto, Jesús ya iba con el poder de Dios. Así es que los tiempos difíciles o las pruebas en un desierto no son para destruirnos, sino para que se afirme quiénes somos en Dios. Si tú estás escuchando este mensaje y en este momento estás pasando por un desierto, por una situación difícil, pues ten la certeza de que Dios no te ha abandonado, sino que Dios te está formando. Ten la certeza de que Dios no te está castigando, sino que te está preparando para lo que viene. Y ten la certeza de que el desierto no es el final, solamente es tu entrenamiento. Jesús venció en el desierto y para que tú y yo también podamos vencer en el desierto que nos toca caminar. Ahí en ese desierto, como Jesús nos enseña, se vencen las tentaciones, se reafirma nuestra identidad como hijos de Dios y se fortalece nuestra fe y aprendemos a depender de Dios. Así es que después de ese desierto, digamos, pues viene el propósito de Dios de lleno a nuestra vida. Entonces no lo olvides, si estás en un desierto, no te ha abandonado Dios, te está preparando, está trabajando en ti, no te quiere destruir, sino te quiere revelar su propósito, te quiere afirmar, te quiere guiar y quiere cumplir su buena obra en ti. Pues con esto termino la plática de esta tarde y yo espero que esta palabra sea oportuna para tu vida cuando tú la necesites y pues me despido agradeciéndote tu interés por seguir este segmento todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, o a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Recuérdalo, el segmento se llama Caminando con Jesús. Mi nombre es Rafael Pando y transmito en la radio online Busco en ti, donde estás no es el final. Muchas gracias.